Decían allí, Providencia es una de las comunas que salió este lunes de la cuarentena a la espera de que mañana se anuncien nuevas medidas. Su alcaldesa Evelyn Matei estuvo monitoreando lo que ocurrió durante el día. Tomamos contacto a esta hora con ella. Buenas noches, alcaldesa. Muchísimas gracias por su tiempo. Hola, buenas noches, Soledad. Un gusto. Igualmente. ¿Qué evaluación tiene a esta hora cuando son las 21:44? ¿Providencia debía salir de la cuarentena o a usted le gustaría que retomaran la medida? A ver, yo no soy quien para decir cuándo tenemos que estar en cuarentena, cuándo no. Lo que le puedo asegurar es que la cuarentena es un tema muy duro, sobre todo familias que tienen niños chicos, que viven en departamentos, que el niño no podía salir a ningún lado durante 2 semanas, no estar con otros niños, no nada. Para los negocios pequeños ha sido durísimo también, muchos de ellos están a punto de quebrar ya y de dejar también mucha gente cesante. Recordemos que en Providencia ya desde el 18 de octubre vienen prácticamente no vendiendo nada. Ahora, de lo que se trata acá es que la gente efectivamente sea súper responsable, mantenga la distancia, se lave las manos, ande con máscara, salga lo menos posible. Porque de otra manera en 10 días vamos a estar de nuevo en cuarentena. Y la cuarentena efectivamente es muy dura de sobrellevar. Hemos tenido un tremendo aumento de denuncias por violencia intrafamiliar. Es muy duro para los niños y es durísimo también para los pequeños empresarios. Así que Dios quiera que podamos mantenernos sin cuarentena, pero también sin un aumento de infectados. Claro que sí, porque es un difícil equilibrio, ¿no? Aquí no se trata, como hemos dicho en otras ocasiones, de la economía y la salud de las personas, sino que de entender también qué es lo que pasa con la psicología de las personas. Usted ha mostrado índices súper preocupantes, alcaldesa, respecto del aumento de violencia intrafamiliar, o la denuncia al menos, en su propia comuna. 500%. Claro. 500% de aumento. O sea, de verdad, yo lo que quiero señalar es que naturalmente que lo primero es el tema de la salud y el tema del virus, pero también quiero señalar lo duro que es vivir una cuarentena. Muchos de los que están pidiendo la cuarentena realmente no saben lo que significa. Esto significa violencia intrafamiliar, significa tensión dentro de la familia, significa la preocupación de si me van a echar o no me van a echar. O sea, significa también a muchos pequeños empresarios que de verdad están a punto de quebrar. O sea, tengamos claro que la cuarentena es súper importante desde el punto de vista de la salud, pero no es gratis. Claro que sí. Alcaldesa, hacemos este llamado, Soledad. Sí. Alcaldesa, usted fue muy gráfica al decir esto en todo caso no es chip libre. Le reitero la pregunta que le hacía en la mañana. ¿Qué es lo que sí ahora se puede hacer en Providencia? Como por ejemplo la apertura de los pequeños negocios para la venta de delivery. Es decir, no pueden atender los restaurantes ni los cafés a personas en Providencia, pero sí pueden funcionar para reactivar sus negocios a través de un sistema de delivery. Claro, o yo puedo ir y, ¿no es cierto?, comprarme un plato, llevármelo a la oficina, llevármelo a casa. Lo importante es que la gente no puede consumir ahí, porque ahí habría aglomeración. Todos los pequeños negocios están autorizados. Naturalmente que no se pueden, gimnasios, cines, ese tipo de donde hay mucho contacto con aparatos que pueden estar contaminados, etcétera. Después, las plazas y los parques están cerrados. Uno no puede ir con los niños a los juegos de las plazas, ni tampoco la gente a hacer ejercicio en la máquina de ejercicio que tenemos en las plazas, todo eso está cerrado. Pero si usted quiere salir, por ejemplo, a trotar en la calle, eso lo puede hacer. Entonces, por eso que le digo que esto es un poquito más de libertad respecto de lo que teníamos la semana pasada. Pero no es de ninguna manera vida normal, no queremos que sea vida normal. Hoy día, por ejemplo, tuvimos gente que vino a la municipalidad a hacer algunos trámites. Me dio mucho gusto ver de que a pesar de que no había nadie ordenándolos, ellos estaban todos con máscara y guardaban 1,5 metros, 2 metros entre ellos. Yo diría que en Providencia la gente ha sido en general súper respetuosa de las normas sanitarias, etcétera.
pero obviamente que esas filas que hacen en los bancos, etcétera, eso es lo que nos preocupa. Claro, y nos preocupan mucho las casas de estadía de larga estadía de los adultos mayores. Sí, eso claro. también nos preocupa enormemente. Sin ninguna duda. Pero nosotros lo pudimos registrar Ahí sí se eso. contagia uno. Sí, el contagio es mayor. Lo pudimos registrar, sí, en todo caso, con nuestras cámaras, la distancia social que mantenían los vecinos de Providencia en el trabajo que estuvimos realizando esta mañana. Hay otro tema, alcaldesa, que ha levantado polémica, pero saliéndonos de la polémica, como su opinión respecto a lo que está pasando en el mundo de la educación. De hecho, el ministro de Educación ha asegurado que el gobierno está evaluando incluso prorrogar la suspensión de las clases más allá del 27 de abril. ¿Qué es lo objetivo? ¿Cuál es la fecha objetiva de pensar en un potencial retorno a clase de los estudiantes? Va a depender muchísimo, Soledad, de cómo va evolucionando la curva de contagio en Chile, que hasta ahora ha estado muy, muy controlada, muchísimo más controlada de lo que nadie jamás supuso. Yo vi muchas proyecciones de cifras de infectados, y la verdad es que estamos muy, muy, muy por debajo de eso. Ahora, también hay estudios en distintos países sobre que el mantener a los niños en clase no significaría un riesgo para la población. Pero yo creo que hay que mirar muy de cerca esos estudios, porque puede ser, ¿no es cierto?, que sean esos países en que los niños van a estudiar al colegio de la esquina. Es muy distinto en Providencia o en Santiago, donde vienen de 20 comunas distintas y todos se mezclan ahí y además andan una hora en metro ida y vuelta. Claro. Entonces, hay una serie de elementos que hay que considerar. Nosotros obviamente que estamos muy atentos, pero me parece que está bien que el ministro haya anunciado que se está reestudiando a ver si es que el 27 seguimos todavía con clases a la distancia. Claro que sí. Hay otra situación, alcaldesa, y esta es la pregunta final, respecto que está preocupando, que fue muy comentada además durante el día de hoy, que es el retorno de los trabajadores del ámbito de la construcción. Primero, por la exposición que tienen ellos, y segundo, porque efectivamente hay una norma que prohíbe la reunión de más de 50 personas, entonces no se entiende cómo puede haber en una faena de construcción, probablemente cercano a ese número o más de 50 personas, ¿no? Con la exposición que significa para ellos, pero también en el traslado, por ejemplo, a través del transporte público. ¿Qué opinión tiene usted sobre ese punto en particular, alcaldesa? Nosotros, por ejemplo, teníamos como municipalidad varias obras que estaban paralizadas. Una de las obras que teníamos paralizada es el cambio de techumbre, algo que además está financiando la municipalidad, en unas torres, ¿no es cierto?, ahí que están en Carlos Antunes. Y este domingo llovió. Entonces, la verdad es que también tener todo paralizado también tiene costo. Ahora, lo más importante, es distinto si los 50 trabajadores están en un mismo lugar, por ejemplo, haciendo terminaciones, donde es muy intensivo, o si hay algunos que están trabajando en el segundo piso de un edificio, otros que están en el quinto piso del edificio, porque también los 50, para que sea razonable, es porque debieran estar todos juntos, ¿no es cierto? Vale. En las construcciones no se da siempre eso. Lo que nosotros estamos pidiéndole, rogándole a los empleadores, es primero, denle todas las medidas de protección, la mascarilla, los anteojos, los guantes, gel, agua, jabón, donde lavarse las manos, mantengan la distancia, etcétera. Y lo otro que estamos pidiendo muy fuertemente es que por favor vayan poniéndose de acuerdo. Algunos empiecen más temprano y terminen más temprano. O sea, que no se produzca una aglomeración todas a las 8 de la mañana y todas a las 5:30 o 6 de la tarde en el metro. Eso es lo que tenemos que evitar. Y eso, un empleador con un poquitito de conciencia social y de responsabilidad debiera con sus trabajadores adecuar las horas para evitar las puntas en el transporte público. Nos queda clarísima su posición, muy interesante además la conversación. Alcaldesa Evelyn Matei, muchísimas gracias. Esperamos también las medidas que va a anunciar mañana el gobierno, donde ya ha anticipado que van a entrar probablemente más comunas en esta cuarentena obligatoria y total. Que esté muy bien, buenas noches. Que esté muy bien, Soledad, un gusto.